La noche en Wakanda estaba sumida en una calma inquietante. La densa jungla que rodeaba el reino se extendía como un manto oscuro, sus árboles enmarcando las altas murallas de vibranium que rodeaban la ciudad. En su interior, la avanzada tecnología de la nación mantenía el orden y la paz, haciendo de Wakanda uno de los lugares más seguros del planeta. En el centro de Wakanda, en el altar ancestral donde el vibranium se extraía, un grupo de científicos e investigadores había estado experimentando con las propiedades de este material raro. Su piel se tornó gris, sus ojos se volvieron rojos y, lo peor de todo, su hambre era insaciable. Aquella horda no solo era inmune a los efectos del vibranium, sino que estaba siendo alimentada por él. A medida que el virus se propagaba, los muertos vivientes adquirieron una fuerza nunca antes vista. Desde las puertas del reino, una marea de gritos comenzó a elevarse, resonando por los pasillos del palacio de T'Challa. El sonido de pasos pesados, acompañados de chillidos guturales, invadió los oídos de todos en la ciudad. Los primeros muertos vivientes aparecieron ante las murallas de vibranium, y su presencia era imparable. Eran más que simples zombies. Su fuerza y resistencia a las armas humanas los hacían casi indestructibles. Su resistencia al daño era alarmante, y lo que era aún más aterrador, su habilidad para infectar a otros rápidamente. En cuestión de horas, Wakanda, el reino más seguro del planeta, se había convertido en un objetivo. Escapó de los laboratorios, buscando algo más que comida, buscaba destruir. El aire estaba espeso y cargado. La ciudad en ruinas comenzaba a mostrar señales de haber sido asaltada por una marea de criaturas. Los zombies avanzaban, rompiendo las murallas de vibranium como si fueran papel. El vibranium los ha mutado de alguna manera, explicó Shuri, viéndolos desde la sala de control. Han absorbido sus propiedades y ahora son increíblemente resistentes. Y lo peor, estos monstruos no solo eran inquebrantables, sino que parecían más fuertes y más rápidos. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra algo que no podemos destruir? Habían descubierto, gracias a sus investigaciones, que el vibranium podría, en teoría, tener la capacidad de alterar el comportamiento de los organismos vivos. El problema comenzó en el laboratorio central. Ahí es donde todo comenzó a cambiar. Al principio, los experimentos parecían prometedores, pero los efectos secundarios fueron catastróficos. Ahora, el lugar estaba plagado de los muertos vivientes, que habían arrasado con todo a su paso. Sin pensarlo dos veces, convocó a los Vengadores para enfrentarse a la nueva amenaza. El reino, que había sido su hogar seguro durante tanto tiempo, ahora estaba siendo invadido. Están más fuertes que nunca. Shuri, ¿dónde se originó esto? En una de las mesas de trabajo, una muestra de vibranium irradiaba una extraña energía. Un científico de Wakanda, que había sido infectado, se encontraba a un lado, muerto, con el rostro deformado por la mutación. T'Challa, en su traje de Black Panther, corrió hacia la sala de control, donde Shuri ya estaba monitoreando las cámaras de seguridad. Los muertos vivientes, que habían seguido el rastro de los Vengadores hasta el laboratorio, rodearon el edificio. La batalla se desató en todos los frentes. Algo en los compuestos del vibranium comenzó a mutar a las criaturas cercanas, transformándolas en monstruos. Sin embargo, el vibranium continuaba mutando y alimentando a los muertos vivientes, otorgándoles una fuerza y resistencia que nunca antes habían visto. Cada golpe parecía ser en vano, y el reino de Wakanda se desmoronaba a su alrededor. La amenaza, mientras luchaban por abrirse camino, los Vengadores fueron atacados por hordas de muertos vivientes, más fuertes y más rápidos que nunca. Algo, o más bien, alguien, había perturbado esa tranquilidad, pero esa paz estaba por terminar. Pero, ¿a qué costo? El vibranium explotó, liberando una onda de energía que erradicó la horda de muertos vivientes. Se están acercando a las murallas del palacio, y las fuerzas de defensa no pueden detenerlos. Es como si el vibranium los hubiera mejorado, respondió Shuri, con la voz entrecortada, tratando de analizar los datos en la pantalla. Cada uno de ellos se sentía más agotado a medida que luchaban.
Las armas de fuego y los trajes avanzados de combate no parecían tener mucho efecto en los muertos vivientes, que se levantaban una y otra vez, como si fueran invencibles. Los Vengadores se quedaron mirando los escombros, con la ciudad de Wakanda derrumbada a su alrededor, sabiendo que el precio por la supervivencia había sido alto, algo más allá de las fronteras de la ciencia, algo que ni siquiera el más sabio de los wakandanos podría haber previsto. Shuri, la hermana de T'Challa, estaba en su laboratorio en el corazón de la capital, ajustando una de las nuevas armaduras de protección para el rey. Aunque estaba absorta en su trabajo, no podía dejar de notar la creciente tensión en el aire. Un leve zumbido, casi imperceptible, se oía en las paredes de su laboratorio, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de la jungla. Sin embargo, pensó que tal vez era solo el viento o alguna de las máquinas experimentales que estaban probando. Nada para alarmarse, o eso pensó. Al mismo tiempo, en los rincones más oscuros de la ciudad, algo comenzaba a gestarse en las sombras. Una de esas criaturas, un hombre que había estado expuesto al vibranium mientras realizaba su trabajo, fue el primer experimento fallido. Lo que comenzó como una pequeña mutación se convirtió rápidamente en una plaga. El primer ataque, la paz de la ciudad se rompió con un sonido sordo, como si la tierra misma hubiera temblado. Black Panther estaba en el palacio cuando la alarma sonó. Shuri, ¿qué está pasando?, exigió T'Challa, con el rostro tenso de preocupación. Los muertos vivientes están en la ciudad, y no son como los que hemos visto antes. T'Challa sabía que no podían esperar mucho más. T'Challa apretó los dientes. Hay que detenerlos antes de que lleguen a la capital. Shuri asintió y rápidamente comenzó a trabajar en un sistema de defensa más avanzado. La primera línea de defensa. Tony Stark, Steve Rogers y los demás Vengadores llegaron rápidamente a Wakanda, pero al aterrizar en el terreno, se dieron cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaban. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Steve, al ver la devastación. Son muertos vivientes, pero no son como los que conocemos. Tony, con una expresión de horror, miró hacia el frente. Perfecto, vamos a tener que encontrar la fuente de la infección, respondió Black Panther, mirando a sus compañeros con determinación. Shuri frunció el ceño y comenzó a rastrear los datos. Entonces vamos a ir allí, ordenó T'Challa, el tono en su voz grave. Juntos, detendremos esto. Investigando la fuente de la infección, los Vengadores, liderados por Black Panther, entraron en el laboratorio central de Wakanda, un edificio que antes albergaba los avances tecnológicos más impresionantes. El equipo se adentró en el interior, eliminando a los zombies en el camino. Esto no va a funcionar, murmuró Steve, mirando el caos a su alrededor. Lo sé, dijo Tony, analizando el entorno. Es como si el vibranium los estuviera manteniendo vivos. Finalmente, llegaron al laboratorio donde todo había comenzado. Este es el origen, dijo Shuri, señalando la muestra de vibranium. Algo en su estructura ha activado la mutación. Enfrentando el equipo de los Vengadores, había llegado al centro de la infección, pero algo peor aún estaba por ocurrir. Los Vengadores, agotados pero decididos, lucharon ferozmente para detener la horda. En ese momento, Black Panther tuvo una idea. Si destruimos el vibranium, podríamos detenerlos. Con rapidez, Tony y Shuri trabajaron juntos para crear un dispositivo que pudiera destruir la fuente de la mutación. Pero el tiempo se agotaba. La última esperanza, el dispositivo estaba listo, pero para activarlo, necesitaban llegar al corazón del laboratorio. El sacrificio fue inevitable. T'Challa, con un último esfuerzo, activó el dispositivo. Con la destrucción de la fuente de la infección, la horda se desvaneció. Wakanda había sobrevivido, pero a un gran costo. Lo logramos, dijo T'Challa, pero la victoria sabía a sacrificio. Y con esa pregunta en sus corazones, el sol comenzaba a salir sobre el horizonte devastado de Wakanda.